Filipenses 1, versículos 7 al 11. ¿Lo tenemos? Voy a esperar que abrir su Biblia. Filipenses 1, 7 al 11. Voy a leer la Reina Valera 60, que dice así de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como me es justo sentir esto de vosotros, de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre, gracias en esta noche, adoramos y bendecimos tu nombre. Nuevamente nos acercamos al trono de tu gracia, Padre, para pedirte, Señor amado, que por medio de la palabra bendigas a cada persona, que bendigas a cada uno de los que se han congregado, Padre mío, que dejaron sus quehaceres, Padre, para venir al estudio bíblico, para venir a la oración, Señor. Te pido que les bendiga, Señor, de la forma, Padre mío, que cada uno de ellos necesita. Que esta noche, Señor, cada cual pueda sentir, Señor mío, sobre todo que por medio de la palabra hables a nuestras vidas, Padre. Señor, y que las peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor, que esas peticiones, Padre, sean contestadas conforme a tu voluntad. Así que nos ponemos en tus manos y te pido pues, Señor, la gracia divina, Señor, en todo esto, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, tomen su asiento. Oye, yo no sé si sea yo, pero yo siento que este mes va muy rápido. Ya vamos más del medio mes. No sé si será porque, no sé si a usted le pasó que cuando usted era niño, llegó una etapa de la vida donde usted deseaba llegar a ser joven. Y luego cuando llega a ser joven, llega una etapa de la vida donde usted desea formar una familia. Luego cuando llega aquello, quiere que el tiempo se detenga, pero no se detiene. El tiempo sigue, avanza y avanza y se va el tiempo. Me tocó una ocasión dar un estudio bíblico sobre la vida del ser humano, que es como una cima, una cuesta arriba, y cuando llega alrededor de los 45, 50 años se siente uno que llega a la cima, aunque diga uno que no, pero llega a la cima, y ya después la vida de ahí para abajo es de cuesta abajo, hermanos. Así que imagínense, pero gracias a Dios que nos permite tener un día más, y sobre todo, hermanos, vivir en la vida espiritual, en el camino del Señor. Es lo más precioso que nos ha pasado. Voy a tocar esta noche la parte número 4, la actitud de los creyentes maduros. No sé qué haya aprendido usted en estas enseñanzas, porque son enseñanzas, hermanos, que vamos versículo por versículo. Procuro no brincar ni un versículo, hermanos, porque puede haber un versículo que quizás cuando usted lo lee diga usted, este es un versículo oscuro, un versículo que no entiendo. Pero no se trata de decir que es un versículo oscuro. Si está escrito en la palabra, hermanos, la palabra del Señor es para nosotros como iglesia. Entonces vamos a ir y seguir escudriñando las Sagradas Escrituras versículo por versículo. Es muy importante esto, hermanos. Así de que esta noche tocamos la parte número 4. No sé cómo se sienta usted en cuanto a su actitud como cristiano. ¿Qué número se daría a usted? ¿Cómo se calificaría del 1 al 10? El 1 es más bajo, el 10 es más alto. ¿Cómo se calificaría? Ahí apúntelo usted. No diga nada más, apúntelo. Pablo aquí, hermanos, no pide que la iglesia, observe esto, que le ame más a él. No. Sino que la iglesia ya le había demostrado a Pablo, la iglesia de los filipenses, le habían mostrado su amor hacia él. Y el deseo de Pablo aquí, hermanos, en la palabra del Señor es de que el amor entre los hermanos fluya constantemente. Y así debe ser dentro de la iglesia cristiana, de que el amor del Señor fluya
dentro de la iglesia cristiana, que el amor que hay en nosotros, el amor de Cristo, fluya en nuestras vidas también hacia los demás. Es un amor puro, es un amor santo, un amor respetuoso, un amor que no se sobrepasa, un amor, hermanos, que cuida también por los demás. Sí, de que este es el deseo del apóstol Pablo. Y es muy importante porque en la iglesia se siente ese amor, aunque hay muchas gentes que lleguen quizás a decir, no hay amor en la iglesia. Yo no sé cómo las demás gentes les gustaría mirar ese amor, pero la verdad no es de que si hay el amor en los demás de ellos hacia nosotros, sino que debe de haber el amor de nosotros hacia ellos. Amén. Aunque he mencionado de que algunos de ellos son difíciles de amar, ¿sabía usted eso? Hay algunos de ellos que sí son difíciles de amar, pero sin embargo hay que amarlos. Hay que amarlos en el Señor. Ahora, ¿por qué es necesario ese amor dentro de la congregación? ¿Sabe usted que estamos en un mundo, hermanos, lleno de rencor? En un mundo lleno de odio. En un mundo, hermanos, donde la iglesia se debe de caracterizar por un abundante, y escuche esto bien, de un abundante y evidente amor fraternal que se sienta, hermanos, en nuestras vidas. Ahora, no sé cómo se encuentra usted en el área en cuanto hablamos de ese amor fraternal en su corazón, porque puedo hablar de un amor familiar, pero es distinto el amor familiar al amor fraternal. Cuando hablamos de amor fraternal, estamos hablando de amor entre los hermanos en Cristo, hermanos. Porque hay un amor que nos une y es el amor del Señor. Entonces, hermanos, es muy importante que exista el amor de Dios en nuestras vidas hacia los demás hermanos, hacia la familia del Señor. Y voy a tocar, hermanos, el punto preocupación y amor por las personas. Y voy a leer el versículo 7 al versículo 8. Voy a leer ahora la Biblia de las Américas, que dice: es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Con el entrañable amor de Cristo Jesús. Usted sabe cómo es el amor del Señor, ¿verdad? Y ese amor está derramado en nuestras vidas. Pero no es para que lo tengamos nosotros únicamente nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos, o amarme a mí mismo solo. No, sino amar también a los demás. La palabra, voy a mencionar una palabra, pero primeramente permítame decirle esto, de que debemos de permitir que los demás sepan cuánto se preocupa usted por ellos, o que los demás sepan cuánto nos preocupamos por ellos. Ahora aquí, como es un estudio bíblico, ¿cuántos de ustedes se preocupan por los hermanos en la iglesia? Es un estudio bíblico, hermanos, vamos para aprender. ¿Cuántos se preocupan, por ejemplo, cuando no viene alguien? Cuando alguien se enferma, cuando alguien está en una necesidad, ¿hay preocupación? Ahora, cuando hay esa preocupación, ¿qué debemos de hacer? Orar por ellos, buscarles cómo se encuentran, cómo están. Porque puede haber gente, hermanos, que quizás usted ya no la haya mirado por 2 años. Y la gente puede decir, a nadie le interesa. Ahora, vamos a avanzar con este estudio. Número 1, aquí es lo que habla Pablo, lo que menciona respecto al amor del Señor, el amor a los hermanos. Él aquí está diciendo, hermanos, que eran socios en el corazón, porque Pablo los amaba como se amaba a sí mismo, según el versículo 7. Dice ahí el versículo 7, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora, la palabra socio, o sea, en el latín es donde viene esta palabra. Esa palabra es socius. Esto viene siendo el individuo
que se une a otro para desarrollar algo en conjunto. Las personas que se vinculan con un objetivo en común forman parte en sociedad. Ahora, debemos de permitir una cosa, que otras personas sepan cuánto les amamos y cuánto nos preocupamos por ellas o cuánto nos preocupamos por ellos. Pablo afirmó aquí que los creyentes, hermanos filipenses, estaban en su corazón todo el tiempo. O sea, los recordaba en toda clase de situación y en toda clase de circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos habían sido participantes con él, y a esto me refiero cuando hablamos de socios, sino que eran copartícipes en la obra del Señor. ¿Qué es lo que hacían todos ellos? Propagaban el evangelio, difundían el evangelio, predicaban el evangelio. Y le voy a decir algo, hermano, lo que une a una iglesia cristiana es el evangelio del Señor. Es la palabra del Señor. Por esto debe de haber mucha abundancia de palabra dentro de la iglesia del Señor. Si usted lee la Biblia, hermano, en el libro de los Hechos, la carta de los Hechos, hermano, ahí va usted a observar de que la palabra del Señor no faltaba. Había abundancia de palabra, hermanos, y todos se reunían todos los días. Había estudios bíblicos, hermano, había oración, y la oración era continua, no era únicamente un miércoles, hermano, media hora, sino que era oración, hermanos, todos los días. Tenían diferentes horas de oración y la gente asistía, hermanos, a la oración también. Había comunión, había compañerismo entre todos ellos. Dentro de la iglesia cristiana lo que nos va a unir es la palabra del Señor, el amor de Cristo, hermanos, y también lo que es la oración, porque nos amamos los unos a los otros. Oramos por las demás personas cuando están necesitadas, hermanos. Amén. Ahora, si puede hacer apuntes, vaya haciendo apuntes. Porque aquí Pablo afirmó que los filipenses estaban en su corazón todo el tiempo. Y lo vuelvo a mencionar, en todo tiempo, en toda clase de situación, en todas circunstancias. Porque puede haber hermanos que cuando todo va bien, usted le puede llamar. Pero cuando todo va mal, todos se olvidan de usted. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra: por vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Eran partícipes en el evangelio, pero también en la gracia de Dios. Y veamos lo que dice la palabra respecto a esto. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Por tanto, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 7, el que estamos estudiando esta noche. Cuando hablamos de la gracia, hermanos de Dios, es de que había provisto lo que necesitaban para manejar estos asuntos victoriosamente dentro de la iglesia. De hecho, sin importar lo que Pablo había pasado, ya fuera que estuviera ausente o estuviera presente, los creyentes habían tenido parte en el ministerio de Pablo también. Habían sido partícipes cuando había necesidad de ayudar también a las demás iglesias. Levantaban ofrendas y se las mandaban a las demás iglesias o a algún ministro que estuviera necesitado. Ahora, la Biblia declara que nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Yo no sé si usted haya escuchado hoy en día, hermanos, a personas, vaya, que hasta le mandan un sobre hasta su casa para que usted le mande donaciones. Yo quisiera saber, esas personas que mandan sobre a las casas, a ver si también ellos pueden mandar un sobrecito con un cheque adentro para ayudar a los necesitados. Sí me explico, ¿verdad? Porque muchas de las veces estamos como el asadón. ¿Quién conoce el asadón? El asadón es puro trae y trae para acá. Y no usamos la pala. La pala también va para allá. Y mucha gente únicamente se preocupa por su bienestar propio, de sacar todo lo que puede, acaparar todo lo que puede, pero no se trata de esto. Se trata también de ayudar a los demás. La Biblia, lo vuelvo a mencionar, declara que nos necesitamos unos a otros. Aquí no hay aquí no cabe, hermanos,
sinceramente, el que yo en mi casa y usted en la suya. Aquí no cabe con que yo no necesito congregarme para reunirme con los hermanos. Hermanos, tiene que haber armonía. Tiene que haber armonía. ¿Dónde ha mirado usted un miembro solo? Oiga bien lo que estoy mencionando, y estoy hablando, hermano, usted como que tiene su cuerpo humano, tiene sus brazos, tiene sus piernas, sus oídos, sus ojos. Pero ¿ha mirado usted alguna parte del cuerpo separado? Nunca. Si se separa es porque ya se fue ese pedazo del cuerpo o ese pedazo de miembro, porque ya no sirvió, tuvieron que cortarlo. Una persona que se separa de la congregación automáticamente está renunciando a la armonía que debe haber dentro de la iglesia. Vuelvo a mencionar, la Biblia declara que nos necesitamos los unos a los otros. Probablemente va a decir en dónde dice la Biblia. Ahora, yo quiero que me entienda el punto, o espero que me esté explicando cuando digo declara. No estamos diciendo que usted declare, ni yo tampoco estoy declarando, sino lo que la Biblia dice, que son cosas distintas. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 21 al 26, respecto a lo que estamos hablando, de que nos necesitamos los unos a los otros. Dice la palabra, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Observa bien lo que el Señor habla aquí a través de la palabra en nuestras vidas. Y ahorita me estaba recordando yo, hace algunos años, alrededor de unos 20 años creo yo, que un poquito más quizás, todavía estamos en el sur de Phoenix, una familia vino a los pies de Cristo. Luego uno de los hermanos de la iglesia fue y visitó a los hermanos para ver cómo estaban. Cuando llegó a la casa de ellos, estaban, hermanos, en una situación tan difícil, tiempos de calor. Y usted sabe que aquí en Phoenix, hermano, hace calor. La calor es muy fuerte. Cuando él llegó, observó que no tenían aire en la casa, no había aire acondicionado, no había tampoco el cooler, como le mencionamos, hermanos, tampoco. Entonces, este hermano fue y se reunió con algunos de nosotros en la iglesia y nos mencionó las situaciones y dijo, ¿qué les parece si compramos un aire para los hermanos y vamos y se lo instalamos el fin de semana? Perfecto, llegamos a una conclusión, lo hicimos, se compró el aire y fue, preparó todo y se instaló aquel aire. Esto es preocuparse por las necesidades de los demás. Ahora, menciono esto, hermano, porque a veces quizá hay gente que no se da cuenta de lo que estamos pasando o lo que está usted pasando. Es muy importante, hermanos, de que nos demos cuenta cómo estamos todos, cómo está la situación, cómo le va. Probablemente haya gente, hermanos, que le dé pena mencionar la situación en que se encuentran, pero sí es necesario a veces saber cómo estamos para poder tender la mano, preocuparnos los unos por los otros. Que ese amor del Señor, hermanos, que está derramado en nuestros corazones también, hermanos, se mueva dentro de la congregación, que no únicamente sea para venir a adorar a Dios, saludarnos el domingo y irnos para la casa y cada quien por su rumbo. Aun cuando usted esté en casa, hermanos, orar por los hermanos, la necesidad de los hermanos. Hay peticiones que se exponen, hermanos, en los cultos. Cuando usted escuche una petición por alguna persona, ore también cuando esté en casa por esa persona. Pongamos mucha atención, hermanos. Mayormente, hermanos, que voy a mencionar esto esta noche, de que hay todos los domingos, normalmente llevamos a peticiones, hay peticiones
hay oración por las necesidades los miércoles, los viernes. Pero hay unos días especiales que no lo hacemos porque el culto, si lo hacemos, se nos extiende más, porque llevamos, por ejemplo, el primer domingo del mes, tenemos lo que viene siendo la cena del Señor, tenemos otras actividades. Pero cuando se trae una petición, las peticiones de todas maneras se apuntan ahí en el área, y de todas maneras hay que orar por ellas, ya sea el miércoles que llegue o el viernes, o si usted mira las peticiones, pida que le den alguna de ellas apuntada para que usted ore por ellas en la casa. ¿Por qué? Porque hay necesidades, hermanos. Entonces, hermanos, que quede bien claro esto que estamos hablando. Cada uno de nosotros somos indispensables para el otro. No le digo que sin usted no vamos a vivir, no, o sin mí usted no va a vivir, no. Estamos diciendo indispensable en un buen sentido de la palabra, y por lo tanto nos gozamos o sufrimos juntos. ¿Me explico? Esa es la iglesia del Señor. Ejemplo, cuando metieron a Pedro a la cárcel, ¿qué hizo la iglesia? Todos empezaron a orar. Todos estaban juntos, hermanos, encerrados en oración, clamando por Pedro. Cuando el Señor lo libera y llega y toca a Pedro la puerta, no le querían abrir porque pensaban, hermanos, que era el espíritu de Pedro ya. La iglesia, cuando ora, hermano, Dios se mueve. La oración mueve la mano de Dios. Es muy importante orar los unos por los otros, hermano. Créame, la oración, hermano, cuando el justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Y no le estoy hablando ideas mías, sino lo que la Biblia dice, hermanos. Número 2, aquellos con los que trabajamos y compartimos la gracia de Dios representan mucho para con nosotros. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cuántos añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Oiga, cuando hablamos del amor del Señor, no hay cabida para hacerle daño a un hermano dentro de la congregación. ¿Sabe usted que cada año hay alrededor de 3,000 a 4,000 personas que se alejan de las iglesias? Muchas de ellas porque reciben un daño dentro de la iglesia y jamás vuelven a la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes tengan familia, hermanos, que por algún motivo quizás conocieron al Señor, pero tuvieron que abandonar una iglesia porque no fueron bien tratados dentro de la iglesia. ¿Sabe una cosa? Se espera que dentro de una iglesia toda la gente sea bien tratada. Dentro de una iglesia se espera de que la persona, si llega herida, hermanos, sea sanada. Pero no se espera que dentro de la iglesia, hermano, esa persona sea herida y que siga herida allá afuera. Amén. Es muy importante el que nosotros conozcamos la palabra para saber hacer el bien. Ahora vamos a entrar en una área en la palabra del Señor que no es únicamente hacer el bien o lo bueno, sino ir un poquito más allá todavía. Pablo estaba expresando la maravillosa gracia de Dios aquí en el versículo 8. Ahora, o sea, cuando hablamos de la gracia de Dios, es el favor y las bendiciones de la gracia de Dios hacia nuestra vida no merecida, porque no la merecemos, hermano. Y lo que venía haciendo la iglesia de los filipenses, estaban expresando la misma gracia también hacia los demás. ¿Por qué? Porque Dios estaba derramando, hermanos, las bendiciones más ricas sobre Pablo y la iglesia también. Dios derrama bendición sobre la congregación, hermanos. Ahora, una pregunta. ¿Qué era lo que hacía que Dios bendijera tan ricamente a ambos, a la iglesia y a Pablo? ¿Qué era que hacía que Dios trajera aquella bendición sobre ellos? Su fidelidad. Apúntenlo, su fidelidad. Ellos tenían la actitud de un creyente maduro. De un creyente maduro. Ahora, quizás diga usted, hermano, ¿habrá creyentes que no estén maduros aunque pasen los años? Sí hay. Y Pablo lo dice en la palabra, algún día vamos a entrar en esa porción bíblica, de que no debemos de ser niños en lo espiritual, sino que seamos personas maduras, que podamos comer lo que viene siendo ya un manjar sólido, de que no dependamos únicamente de la leche espiritual. Entonces, hermanos,
Esto es lo que hacía que Dios derramara bendición sobre la iglesia, sobre Pablo, la fidelidad entre ellos, la fidelidad para con Dios, la actitud también de un creyente maduro. Filipenses 4:19. Dice la palabra: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, observe ese detalle, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es muy mencionado. Y Dios os suplirá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, está hablando aquí, pero porque ellos se preocupaban entre ambos, del uno al otro, para suplir conforme a sus necesidades. Y usted sabe que cuando una persona le da a un pobre, hermano, Dios bendice al pobre. Dice la palabra de que el que le da al pobre, a Jehová le presta. Dios no le debe nada a nadie, hermanos, ni le queda debiendo. Usted da, Él bendice. Así obra Dios. Ahora, ¿a qué hermanos creyentes expresará usted su mayor preocupación hacia ellos o su amor hacia ellos? ¿A qué hermanos usted le podría expresar o mostrarle que les aman el Señor? Es una pregunta para nosotros. ¿A quiénes le podríamos mostrar? A los débiles en la fe. ¿A quién más? Ahora, observe bien, porque podemos decirle a alguna persona: hermano, voy a estar orando por usted. Si tiene una necesidad, por ejemplo, si tiene necesidad ahora en tiempo de frío y están pasando frío, usted dice: le voy a orar a Dios para que le dé una cobija. Y a veces le decimos al Señor: úsame, Señor, úsame. Y luego nos manda el Señor para usarnos y no damos nada. Hermanos, créame, de que a veces la bendición se corta, porque todo es de arriba para abajo. Se corta si nosotros no sabemos dar nada a los demás. Porque cuando Dios bendice, bendice para que los demás también sean bendecidos. Dice la Biblia: no todos sembraron, mas todos cosecharon. Y si usted va al libro de los Hechos, se encuentra, hermanos, de que no había necesidad entre ellos, porque los que tenían vendían sus posesiones y las repartían entre todos. Ahora, quiero mencionarle este punto, hermano. Créame que mucha gente se fue mucho hacia otro lado, y esa es la razón que hoy en día mucha gente procura cuidar lo que tiene, porque hay personas, hermano, que viven para sacarle lo que tiene. De que los hay, pero lo más triste es que llegue a haber un líder cristiano, un ministro que navegue esto, haciendo esto, viviendo de esa manera, hermano, desfalcando a la congregación. No, esto no se vale. Esto no va con Dios. Pero entre nosotros, hermano, hablando lo que habla Pablo aquí, debemos de ayudar a los necesitados. Pablo, hermanos, podía decir confiadamente: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Ahí en Filipenses 1:8. Ahora, la traducción de las palabras entrañable amor, esta palabra es muy fuerte, hermanos. Y oiga bien lo que voy a mencionar, y si lo puede hacer nota, haga nota. El término es, en el griego es esplachón, y significa misericordias eternas, significa compañerismo, compasión, significa afecto profundo, que literalmente quiere decir intestinos, partes internas, entrañas o riñones, y se usa para señalar esos profundos sentimientos que tenemos cuando somos conmovidos hasta las lágrimas. O sea que eso sale desde nuestras entrañas, de nuestro interior. No es un amor de los dientes para afuera, hermano, es desde adentro del corazón hacia la demás persona. Y no con malos propósitos, hermano, no con ventaja, porque cuando usted ayude a alguien, no lo haga con ventaja. Y aún la Biblia enseña también, hermano, de que cuando demos a alguien, no esperemos que se nos devuelva aquello que dimos, hermano. Amén. Dígame usted, hermano, ¿será necesario estudios bíblicos como estos dentro de la iglesia? Sí, hermanos. Sí, es muy importante.
Ahora, aquellos con los que trabajamos y compartimos la gracia de Dios representan mucho para nosotros. Pablo podía decir confiadamente, en otras palabras, tengo el mismo amor profundo por ustedes que Cristo tiene por los suyos. Hasta allá llegaba Pablo. Yo digo, ¿qué sucediera si Pablo fuera invitado hoy en día a las iglesias cristianas? ¿Qué sucediera en esas iglesias que llueve oro, hermano? Y que están enfocados en otras cosas distintas, hermano, a lo que viene siendo la palabra del Señor o a lo que la verdad dice, hermano, la Biblia conforme al contexto bíblico. Veamos lo que dice Filipenses 4:1. Así que hermanos amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahora, Pablo aquí, hermano, asegura de que es correcto sentir de esta manera que los compañeros o los hermanos siervos del Señor, hermanos y hermanas en Cristo, es lo que le está diciendo, esto es correcto, que haya ese mismo amor dentro de la congregación. Veamos lo que dice Romanos 12, 9 al 10, respecto al amor. Lo tenemos. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Daos preferencia unos a otros. Qué linda es la palabra del Señor. Amén. Ahora veamos otra, de que expresar estos sentimientos profundos no es fácil para muchos de nosotros, porque probablemente haya gente, hermanos, que no es expresiva. Probablemente haya gente, hermanos, que no es de mucha palabra. Pero veamos lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Observó lo que dice la Biblia respecto al amor que debe haber entre los hermanos, entre la iglesia, hermanos? Y la pregunta es esta: ¿hay ese amor del Señor en nuestras vidas? Hay gente hoy en día que únicamente quieren movimiento, quieren acción, un show, y esto a ellos los entretiene. Pero no, hermanos, el amor del Señor es el que debe haber dentro de la congregación o mover una congregación. Esto debe haber, hermano, esto debe haber en nuestras vidas, en nuestras entrañas. Ese es el amor que Pablo pide de uno hacia el otro. Es el amor que el Señor pide del uno hacia el otro dentro de la iglesia. Y le voy a decir una cosa: cuando hay ese amor del Señor derramado en nuestras vidas, no hay razón para hacerle daño a ningún hermano. No hay razón para maltratarlo. No hay razón para criticarlo. No hay razón para divulgar sus faltas. Porque hay personas que se encargan únicamente de divulgar las faltas de los hermanos y no se vale. No es bueno delante de Dios. Ahora veamos esto. Con cuánta desesperación el ministro y la iglesia necesitan ternura y afecto por los demás. Y no me refiero únicamente a esta iglesia, la iglesia que está alrededor del mundo, hermanos. Qué gran diferencia existiría, hermanos, en las iglesias si los creyentes se amaran tanto entre sí. Sería totalmente distinto, hermano. Que sintiéramos por los demás la ternura y el afecto de Cristo mismo. Porque esto es lo que la Biblia nos enseña. Juan capítulo 15, versículo 12. Dice la palabra del Señor: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Que nos amemos los unos a los otros, así como Cristo nos amó a nosotros. ¿Usted sabe que Cristo nos ama mucho? Dio su vida por nosotros, hermano. Así que esa es la gran necesidad también hoy en día, de que exista también ese compañerismo entre los miembros de la iglesia. Como creyentes necesitamos desesperadamente, hermanos, tener ese compañerismo entre sí
y con el ministro también de Dios, hermano, que ese amor se sienta en nuestras vidas. O sea, que el amor del Señor esté derramado en nuestros corazones, que no haya aislamiento, hermano, porque hay gentes que se aíslan solos, ¿sabe usted? Se aíslan, se alejan. Veamos algunos puntos que va a mencionar. Cuando hablamos de compañerismo, ese es un compañerismo de corazón. De corazón. Cuando hablamos de compañerismo, es un compañerismo en el momento también del sufrimiento. Cuando hablamos de compañerismo, es también en proclamar y defender el evangelio. Porque hay mucha gente que cuando se habla del evangelio, hermanos, no les gusta. Ahí hay problema. Porque a él le gusta únicamente socializar. Cuando hablamos de compañerismo, es también en la gracia del Dios vivo, hermano. Cuando hablamos de compañerismo, es con el Señor Jesucristo también. Ahora, la palabra, cuando hablamos de compañerismo o socio, como mencioné al principio, nuevamente es el individuo que se une a otro para desarrollar algo en conjunto. No está hablando de una sociedad, hermano, de que usted pone tanto y yo pongo tanto. No. Compañerismo más bien. Veamos lo que dice Juan 13, 34 al 35. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis el amor los unos a los otros. O sea, si el amor del Señor no está derramado en nuestras vidas o no nos amamos, hermanos, no está el Señor con nosotros. No somos discípulos del Señor. El que ama a su hermano, esa persona ama a Dios. Amén. Punto número 2. Oran fervientemente por el bienestar de los demás, basado en el versículo 9 al 11. Versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Voy a leer más hasta el 10. Ahora, aquí hay 3 motivos para los cuales necesitamos un amor que crezca cada vez más. Primero, el centro del amor es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a mencionar: el centro del amor es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Ahora, el amor en la Biblia no se centra en buenos sentimientos. Oiga bien, ahora déjenme mencionarlo de esta manera. El amor en la Biblia, hermanos, nunca se centra en buenos sentimientos. No. Los sentimientos les puede tener cualquier persona. Los buenos sentimientos cualquier persona los puede tener, que en verdad ama a otra. Pero los sentimientos nunca son el centro del amor. No en el amor verdadero. Entonces, ¿cuál es el centro, pues, del amor verdadero? Apunte esto: el centro del amor verdadero es el conocimiento del Señor. Ese es el centro del amor verdadero. Ahora, el amor de ellos crecía, o que creciera, es lo que Pablo quería, en ciencia y en todo conocimiento. Y la palabra usada para ciencia significa un conocimiento personal profundo del Señor. Un conocimiento personal profundo en el Señor y una firme convicción que dirigiera lo que viene siendo las relaciones entre sí y con su mundo. Ahora, conocimiento es también la percepción moral y espiritual. Por ejemplo, ser espiritualmente sabio y con discernimiento.
espiritualmente sabio y con discernimiento. Veamos un punto. Cuanto más sepamos sobre Cristo y cada uno de nosotros, más creceremos en el amor mutuo del Señor. Entre más conozcamos del Señor. Ahora, pero ¿cómo va la iglesia a conocer del Señor si no quiere estudios bíblicos? Si no quiere la palabra. Mire, a mí me preocupa cuando el servicio se inicia, todo va bien, pero cuando se trata de la palabra, no falta quien se levante el asiento y se va para afuera a platicar con los hermanos en el pasillo. A platicar con el hermano o la hermana que está ahí con mujer en el pasillo. A quitarle el tiempo y el hermano se descuida de lo que está haciendo, porque en lugar de cuidar a los niños que entran y salen de ahí, hermano, está alguien allí en ese tiempo. Es bueno que le diga en ese momento, hermano, está la palabra del Señor, hermano, váyase para allá, déjeme escuchar a mí la palabra también, que quiero estar escuchando aquí ahorita. Esto me preocupa, porque esto enseña que no hay conocimiento del Señor en su vida, que no le interesa la palabra para nada en ningún aspecto. Y la verdad, hermano, lo que tiene que sobreabundar en nuestra vida como iglesia cristiana es la palabra del Señor. Y una cosa importante, yo no sé si usted ha observado, cada uno de los que predicamos la palabra procuramos predicarla conforme al contexto bíblico. No de traer una enseñanza vaga, hermano, de traerle algo a usted como un tipo de emoción para que se vaya a la casa bien emocionado y en cuanto llegó allá se le acabó toda la emoción, hermano. Pero en cambio cuando se enseña la palabra y que la palabra recuerda a usted y que se explica bien detallada, esa palabra sigue haciendo eco en el corazón, hermano. Amén. Entonces todo esto es de mucha importancia, hermanos. Así que, hermanos, vuelvo a mencionar, cuanto más sepamos sobre Cristo y cada uno de nosotros más crecerá en el amor mutuo del Señor. ¿Cómo vamos a crecer en el Señor? En la palabra, conociendo la palabra, interesándonos en la palabra. Veamos una porción bíblica que se encuentra, hermano, en 1 Juan 4, 7 al 11, que dice así: y amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Digo, qué precioso es el amor de Dios. Y voy a decirle esto, número 2, se necesita un amor creciente para aprobar cosas que son excelentes. Versículo 10 dice en la primera porción, a fin de que escojáis lo mejor. Y aquí es lo que le mencioné al principio. No únicamente se espera que hagamos lo bueno hasta cierto punto. Y ahí va. No basta con saber lo que está bien y lo que está mal. No. No basta con tan solamente hacer el bien, sino ir un poco más allá. Ir más allá. A veces la opción es entre lo bueno y lo excelente. Y aquí hay una diferencia ya, lo bueno y lo excelente. O un servicio a Dios bueno o un servicio excelente. El ayudar bien a un hermano o ayudar con excelencia. Ya son dos cosas muy distintas. O también entre lo aceptable y lo mejor. Voy a hacer la pregunta, ¿a quién de ustedes le gusta lo mejor? A mí me gustó, estuvimos conversando y mi esposa el otro día. Tenemos un árbol de toronja, y cada año pues en esta fecha me toca piscarlo. Y hace unos días tuve que comenzar a piscar una parte de las toronjas. Y dije, voy a llevar una parte a cierta persona que me ha pedido. Fui y le llevé. Pero luego se me hizo la pregunta cuando le llevé, ¿la lavaste? No las personas que se la llevé,
sino mi esposa me hizo la pregunta: ¿lavaste las troncas? Le dije: no tuve tiempo porque iba de carrera y quise dejarlas ahí rápido para que no se me vayan a pasar, y hace tiempo que me las pidieron. Me dijo: cuando usted dé algo, dé lo mejor y bien hechas. Me gustó eso. Y ahora se los aplico a ustedes: cuando usted haga algo, de lo mejor y bien hecho. Es importante, hermano, sinceramente. Y hay personas que se conforman únicamente: ya hice algo bueno y punto. No, no. Vayamos un poquito más allá. Cristo fue más allá. No únicamente nos amó, se dio a sí mismo. Dio todo. Dejó todo. Dejó su trono, dejó su gloria por venir a buscar al pecador. No vino a buscar al judío. Él vino a buscar al pecador. No vino a buscar a aquellos hermanos que era pueblo de Dios, no, aunque también era parte de ellos. Sí. Él se dio todo. Fue hasta el Calvario. Cargó la cruz. Tomó mi lugar. Tomó el suyo. En aquella cruz. Murió, hermanos, por el más vil pecador. Usted puede mencionarlo. Dio todo por nosotros. Ahora digo yo: ¿no será digno el Señor de una labor con excelencia? A mí me preocupa cuando hay ocasiones que digo: hermano, vamos a hacer esto. Por ejemplo, hubo reunión de varones. Yo no sé cuántos se quedaron el domingo. Me encontraba varios: hermano, hay reunión de varones, hermano. Ahorita venimos. Nunca regresaron. Algunos y otros no. Hay gente que tiene miedo que se les ponga a hacer algo. Ahora, yo entiendo cuando no hay tiempo, cuando no se puede, se entiende. Cuando es una persona muy ocupada, se entiende. Ni tampoco se vaya a sentir mal en este aspecto. Pero cuando podamos hacer algo, hagámoslo. Y hagámoslo con excelencia. Tengo un hermano, no conoce al Señor, pero cuando hay una necesidad o lo que usted entienda, él siempre dice: ve a la iglesia. Él recomienda a la demás gente que viene a la iglesia. Él no viene, pero recomienda a la demás gente. Pero él, cuando trabajábamos juntos haciendo gabinetes para compañías grandes, gabinetes de cocina, para apartamentos y todo aquello, para oficinas, él no era una de las personas que le gustaba: ahí se va. No. Llegaba y chequeaba todo aquello porque era el supervisor del lugar. Y se llevaba un talloncito pequeño en el gabinete. No, me lo lija, me lo arregla bien, me lo pinta bien. Si no me lo trae bien, no me lo traiga. Lo quiero bien hecho. Conmigo no se va, decía, él ahí se va. Lo quiero bien hecho, bien hecho. Yo creo que la palabra del Señor nos enseña a hacer las cosas lo mejor, tanto para el Señor como para los demás. Amén. ¿Sabe qué? Aquí voy a parar esta noche. El tiempo ha transcurrido, pero me queda como otra hora. Que Dios me los bendiga en esta noche.